Muy bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el módulo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a estar a cargo durante el desarrollo del módulo, nombre llevándolo hasta navegar. Bueno, estoy un poquito ronca, por gajes del oficio. Vamos a desarrollar el día de hoy este tema hasta las 8 de la noche. Ustedes pueden usar sus micrófonos para intervenir en cualquier momento. Bien, vamos a iniciar recordando nuestra norma legal general, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, que hasta este año las regulaciones respecto a la modificatoria de la ley han sido dos. Se modifica la ley en el año 2014, la ley 3022-2, y este año, junio, la ley 31246. Este año ha sido en particular la modificatoria a raíz de la pandemia. Hay una responsabilidad que el Estado peruano establece que el empleador debe obedecer. Por ejemplo, la vigilancia sanitaria y la vigilancia epidemiológica de la salud de sus trabajadores, que antes esa figura no se veía, porque solamente está refiriendo la ley de seguridad inicialmente la vigilancia de la salud de los trabajadores, puesto que no estaba considerado circunstancias como la pandemia por efecto de algún riesgo biológico, no necesariamente el COVID. Bueno, las previsiones y las medidas de seguridad que enfocan a la prevención de accidentes de trabajo y la salud ocupacional se enfocan a la vigilancia del bienestar del trabajador, un bienestar social, físico y mental que la hace el médico ocupacional de la empresa. Esta vigilancia no la realiza otro profesional, solamente el médico ocupacional de la empresa, según nuestra legislación. Sin embargo, bajo la resolución 972, que aprueba los lineamientos para el plan COVID, esta vigilancia de la salud por efecto de pandemia se ha trasladado o ampliado a que la realice algún personal de salud. No me refiero al médico ocupacional, sino a otros profesionales de la salud. Eso es solamente hasta lo que dure la emergencia sanitaria. No va a ser de forma amplia, solo hasta que terminemos esta emergencia sanitaria, que según las regulaciones legales por decreto supremo está ampliado hasta el 1 de marzo del 2022. Si se amplía, se entiende que también la RM 972 quedaría vigente hasta el momento de que el gobierno lo dictamine. Esta ley, lo importante y resaltante que ha cumplido una década desde que el Ministerio de Trabajo emitió por primera vez la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su reglamento contiene artículos que reglamentan y articulan la ley, es decir, de forma más detallada se especifica y se establece
todos los principios de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo. Está girando en torno a los principios, que son 9, y debemos conocerlos de forma correcta. Vamos a ver que el objetivo de la ley es promover la cultura de prevención de riesgos en el país y que hay muchos actores que intervienen. En este caso, va a depender mucho de si tratamos con empresas privadas o con instituciones públicas. Muchos pensarán que solamente es para empresa privada. No. Todos deben aplicar la ley. La única diferencia es, bueno, la ley lo aplican todos, pero la fiscalización de la implementación de la ley que realiza el Sistema Laboral Inspectivo de Trabajo solo es aplicable para el régimen privado. ¿Se entendió? Hasta ahí se entendió. Que ya no funcionan. A ver. Sí, dice Anders. Muy bien. Excelente. Así son las reglas del juego. Entonces, ¿quiénes norman o emiten las normas legales en materia de seguridad y salud? El Estado, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. SUNAFIL no emite normas legales para que el empleador cumpla. SUNAFIL verifica que las normas legales que ha emitido el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros ministerios, según sus reglamentos sectoriales, verifica que sean cumplidos. Ok, ¿quiénes participan en esta prevención? Los trabajadores. En el caso de sindicatos, los sindicatos también participan. Entonces, hay etapas dentro de el modelo del sistema de gestión que especifica en qué momento de estas etapas deben participar los trabajadores, sus representantes, los sindicatos. Es muy interesante porque debemos conocer la empresa. Hay una debilidad de los gestores OMA de dejar de lado el conocer la empresa. Debemos conocer la empresa sabiendo su razón social, su RUC, su nombre comercial, su domicilio fiscal, las instalaciones que cuenta en la misma ciudad o en otras ciudades del Perú. ¿Qué tipo de actividad? Atención, ¿qué tipo de actividad económica se realiza? Primaria, secundaria. ¿Qué cantidad de trabajadores tengo? Que es muy distinto qué cantidad de puestos de trabajo. Son dos preguntas diferentes. Las edades de los trabajadores. Hoy en día, la modalidad de trabajo que se está regresando según estrategia y requisitos de cumplimiento al trabajo presencial. El grupo de riesgo COVID. Es decir, ahora, hoy por hoy, no solamente contratarán a los trabajadores por cumplir los requisitos del perfil de puestos, sino también
por su estado de salud. Va a haber un filtro, porque deben cumplir requisitos de la resolución ministerial del MINSA y además de otros criterios que maneja el área o el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este filtro permite una medida administrativa para que el personal ingrese de forma segura, sabiendo que su estado de salud es apto, o de lo contrario, con alguna observación que puede ser superada, o de lo contrario, evitar el deterioro de la salud, no poniéndolo en un ambiente donde dañe su estado de salud. Hay personal de salud que hoy en día debe ya estar preparado en salud ocupacional, muy aparte del médico ocupacional, si no, no podrían ejercer en estos tiempos de COVID esa vigilancia que excepcionalmente se está dando a través de ellos por falta de una cobertura del personal médico ocupacional. Es decir, en nuestro país, voy a poner un extremo. Por 100 empresas existe 1 o 2 médicos ocupacionales con el perfil completo, con el perfil profesional y la experiencia exigida en la resolución ministerial 312-2011 del MINSA. Te da un minuto, voy a conectar la batería. Muy bien, entonces sabemos el objetivo, los involucrados y la aplicación y la explicación de la importancia de que ustedes conozcan a la empresa. ¿Será importante? Esta es una pregunta para el salón. Buscar uno o varios y ustedes podrían contestar. Por ejemplo, criterio. Ustedes necesitarán conocer la misión y visión de la empresa en su gestión SOMA. ¿Quién me puede decir? ¿Sí o no? Yo les voy a decir el por qué. No, vamos a hacer así. Paul Arce dice sí. Anderson, sí. Saipe, sí. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber qué hace y a dónde quiere llegar. Esta información sí la usamos nosotros en nuestra gestión, sobre todo cuando desarrollamos el soporte de documentos del sistema de gestión. Por ejemplo, en la política del sistema de gestión, que es una declaración jurada, un compromiso del empleador, se inicia colocando la misión y visión. Por ejemplo, la empresa XYZ SAC es una empresa que se dedica a la actividad económica tanto, ¿no? Y se coloca la misión y visión de forma continua, redactada de forma continua. Muchas de las personas que leen no se dan cuenta de dónde sale ese compromiso de literal que está ahí escrito. ¿Lo inventan? No. Sale como fuente de la misión y visión de la empresa. En el caso de institución pública aplica lo mismo. Y los compromisos de una política del sistema de gestión
se articulan con los compromisos de la empresa, pero debemos mencionar lo que ven en pantalla. 9 principios que se mencionan en la política del sistema de gestión. De esta forma, se elabora una política del sistema de gestión. Todo tiene que ser real y adaptado al funcionamiento de la actividad de la empresa. Le digo porque nuestra gestión maneja muy bien y debe manejar muy bien, al revés del derecho, el funcionamiento de la empresa y de todos los recursos, recurso humano, logístico, operativo y todos los demás componentes. Bueno, estos principios se establecieron en la Ley de Seguridad y hasta ahora siguen aplicándose. Lo digo para aclarar que en las 2 modificatorias de la ley no se han modificado principios, solo artículos referidos al examen médico, referidos a equipo de protección personal, vigilancia de la salud, etc. Bien. Vamos a ver el primer principio, ¿ok? La prevención. La prevención es cuando el empleador se anticipa a visorar algún posible daño de los peligros posibles y empezar a planificar cómo yo voy a abordar estos peligros para que no ocurra el daño. Esta planificación es inmensa. Matriz y per se, reglamento, procedimientos, instructivos, otros controles administrativos, controles de ingeniería, sustitución, eliminación. Lo he mencionado de forma aleatoria, no en orden, aleatoria. Entonces, de esa forma, va a tener que ver más allá de lo evidente para poder identificar y evitar daños. Entonces, prevenir es evitar. Evitar es reaccionar antes de. Si yo no aplico la prevención, estaría aplicando la reacción, que es después del daño. Ya no estaríamos hablando de medidas preventivas, sino correctivas. Muy bien. Ahora, la prevención necesita personal para que realice esta prevención. El empleador, cuando hablamos de garantizar, está en amarillo, no significa que el empleador lo va a hacer con sus propias manos. Va a necesitar delegar que el servicio de seguridad, compuesto por profesionales, especialistas en seguridad, higiene y salud laboral, realicen la prevención, apliquen los principios, manejen un sistema de gestión. Y para ello voy a poner mi puntero. Se deben considerar factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser sociales, pueden ser químicos, físicos, biológicos, ergonómicos.
Es la única forma de poder hacer gestión de seguridad y salud. Estas son las especialidades preventivas que deben considerarse en un sistema de gestión. Por ejemplo, seguridad en el trabajo, prevenir accidentes. Higiene en el trabajo, enfermedades ocupacionales que pueden ser adquiridas a través de exposición a factores de riesgos. Psicosociología, la prevención de insatisfacción laboral, lo que le llamamos también la psicología laboral. Ergonomía. Hablamos mucho de la ergonomía, de las manipulaciones de carga, levantamientos de carga y posturas forzadas. Principio de responsabilidad. Este principio es importante conocer de qué se trata y saber cómo comunicarlo. Miren, les cuento hoy día. Les voy a contar algo. El día de hoy me llama mi jefa. Yo soy coordinadora del sistema de gestión. Y tenemos una obra en una subestación de líneas de transmisión eléctrica. Y el personal de seguridad y salud nuevo reúne al residente y a los trabajadores. Y en su charla comunica de una forma muy alertiva de que si acá pasa algo o si no se cumple algo, el residente de obra podría ir a la cárcel. Lo dice tan crudamente, con tanta falta de tino, cuidado y conocimiento de causa, que el residente se puso nervioso. Se preocupó como es natural. Si a ti te dicen, si pasa algo, tú vas a ir a la cárcel. En seguridad y salud. Tú alarmas a tu equipo. ¿Cierto? Si la información no llegó o no se comunicó bien, pueden pasar muchos problemas, muchos conflictos. Entonces, este principio hay que primero entenderlo, interpretarlo y saber transmitirlo. Cuando hablamos de responsabilidad en seguridad y salud, hablamos de las sanciones administrativas que las puede imponer el sistema de inspección laboral en nuestro país. Cuando hablamos ya de otros caminos, como para, por ejemplo, temas de indemnizaciones, responsabilidades por infringir las normas o atentados contra la vida y la salud, estamos hablando de pena privativa de la libertad. Esas dos últimas no podemos unilateralmente decir que sería el residente de obra, ni el jefe. Eso es dividir el equipo, puesto que el mensaje no va a llegar positivo y me va a dificultar hacer mi gestión. Entonces, es cierto que el empleador asume
Pero las multas, en caso de agotar todas las vías, a multas. Y no es que va a ir a la cárcel el residente mañana si hay un accidente mortal. No es que el jefe. Eso lo decidirá el juez si se abre una investigación. Pero se tiene que investigar bien, porque no es cualquier cosa mandar a una persona a la cárcel. Y para eso está la investigación del accidente. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la aseguradora? Y hace el inspector, y el juez solicitará pruebas objetivas que demuestren o no el cumplimiento que el empleador hizo en su momento. Porque el que demuestra no es el trabajador, el que demuestra es el empleador. Ejemplo, ¿quién tiene que demostrar que capacitó a sus trabajadores? El empleador. El sistema laboral inspectivo no verifica ni le pregunta al trabajador dónde está tu certificado de capacitación. El trabajador no tiene que demostrar si tuvo inducción, si tiene SCTR. El empleador debe demostrar. Ustedes me pueden decir, pero el gerente, puede ser el gerente, puede ser el ingeniero de seguridad, inclusive el servicio de seguridad. Quien haya sido delegado para esa función debe demostrar los documentos respaldando que el empleador sí fue responsable. Muy bien. ¿Se entendió el principio? El principio de cooperación. Este es un principio que hoy en día se está poniendo mucho énfasis. Hoy en día que a través de la ley de fortalecimiento de SUNAFIL, de la cobertura de las intendencias regionales, el Estado, a través de ellos y del Ministerio de Trabajo, tienen facultades de orientación y asesoría técnica, y así cooperan con las empresas para que les expliquen, los instruyan, los orienten, que lo que le dice la ley, le orienten cómo hacerlo de forma correcta. También el trabajador coopera. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llegar a tener un sistema preventivo en la empresa? Una cultura preventiva, respetar las normas de seguridad, los reglamentos, etc. Si los trabajadores no saben que existe un sistema de gestión, desconocen cómo se llama el ingeniero, desconocen médico, ni siquiera les han dado el plan COVID. Para cooperar se necesita eso. La empresa, cómo se comunica con el trabajador, le informe. Y eso este principio está sumamente directamente relacionado con el principio de información, consulta, participación y capacitación. Con todos estos restantes. La información
que se le da al trabajador se le debe dar desde el primer día antes del trabajo, primer día, vamos a ver, hasta el retiro o la extinción del vínculo laboral. Una de la primera información como filtro es la inducción al trabajador nuevo. Es decir, se le informa sobre el sistema de gestión, sobre sus deberes y derechos en seguridad y salud, y se les entrega documentos, cargos, para que ellos sean informados de forma particular. Como por ejemplo, el reglamento interno de seguridad y salud. Como por ejemplo, un procedimiento escrito de trabajo seguro. Las capacitaciones sirven para ir formando y entrenando a los trabajadores de cómo hacer su trabajo de forma segura, no de cómo hacer su trabajo. Ellos ya saben hacer su trabajo. Nosotros capacitamos de que lo que hagan, lo hagan de forma segura. ¿No se puede escuchar? Máximo escribe, no se puede escuchar. Qué raro. Se escucha, dice su compañero. Okay. Mi audio está al máximo y eso que estoy hablando alto. ¿Cuándo se capacita? La inducción al inicio. Capacitaciones específicas por puesto de trabajo. Cuando me contrataron para asistente y me cambian de puesto a, no sé, pues, técnico, se capacita en seguridad y salud. Ojo. Y las 4 al año. En nuestra legislación peruana no está qué temas se capacitan. No está cuántos días u horas. No está. Cada empresa se regula. Donde sí está es del reglamento de seguridad minera. Sí está establecido la duración y los temas. ¿Cómo evidencio capacitaciones? ¿Quién me dice cómo evidencia capacitaciones? Ingeniera, buenas noches. ¿Puede ser por los formatos de asistencia y foto? Sí, muy bien, Paul. Nosotros evidenciamos que hemos capacitado con un registro, el registro obligatorio de capacitación, entrenamiento y simulacro. Con ese registro. No sé si puedo. Ya. Acá estoy colocando la resolución ministerial 050-2013. En el anexo, a ver qué está pasando acá.
En el anexo 1 de esta resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, vamos a encontrar los registros obligatorios. ¿Se acuerdan que les dije que se averigüen y conozcan a la empresa? Si ustedes usan la consulta REMIPE, por ejemplo, voy a compartir mi pantalla un ratito. Acá voy a poner consulta REMIPE. ¿Ok? Muy bien. Que cargue. Está demorando. Este RUC sale este resultado. No se encontraron resultados. ¿Qué significa? Que está clasificada como una no MIPE. Una no MIPE son todas aquellas empresas que no son ni micro ni pequeñas empresas, es decir, mediana y grande empresa. Una no MIPE es una entidad del Estado. Este es el RUC de una entidad del Estado. Vamos a ver el RUC. ¿Alguien me dicta un RUC? ¿Alguien me dicta un RUC? Voy a poner este RUC. Un ejemplo. Tampoco. Ya, gracias, Marcos. Vamos a hacer esto. Por ejemplo, tampoco, no es una REMIPE, porque me sale esto. No se encontraron datos. Necesito el RUC de una REMIPE. Bueno, en el caso de que sea REMIPE, acá saldría los datos. ¿Para qué? Vamos a probarlo. ¿Qué tiene que ver eso? Todo tiene que ver. Gracias. Gracias, Saipe. Gracias, Luis Valladares. Miren, en este caso, este RUC sí está registrado en la REMIPE. Acreditado.
ley 28015. Entonces, regresando a la diapositiva, todos los registros obligatorios para la REMIPE son simplificados. Todo lo demás van a tener que hacer de forma obligatoria usar los registros de la 050, todos, los 8. En cambio, la REMIPE no aplican 8 registros, sino 5, como registros simplificados. Manejan un registro simplificado. Dentro de esos registros está donde se registran las capacitaciones. Muy bien. Gestión integral es otro principio. ¿Qué significa gestión integral? Fácil, ¿no? Integrar la gestión de seguridad y salud a los demás principios y a la estrategia de la empresa. Eso es la gestión integral. Atención integral de la salud. En las empresas, la cobertura de atención que tienen los empleadores es el salud, ustedes saben. Y para la salud. Para la pensión es otro póliza. Ahorita estamos hablando de salud. En el caso del sector de las actividades de alto riesgo, van a tener salud más SSTR. Porque la salud es para atención de enfermedades comunes, por ejemplo, o accidente de trabajo común o accidente común. En cambio, el SSTR es para accidentes laborales, ¿correcto? Entonces, esta atención integral de la salud se refiere en el ámbito de laboral, no el común, laboral. Que no todos tienen la obligación de tener SSTR, por si acaso. La obligación es de las empresas que realizan actividades económicas de alto riesgo. Y si no realizo, ¿es obligatorio el SSTR? No, es voluntario, es opcional. Sí es obligatorio para empresas que ejecutan actividades consideradas de riesgo, alto riesgo. En buenas cuentas, si aún no siendo accidente de trabajo, ¿tiene derecho a que lo atiendan? Sí, tienen derecho a que lo atiendan. Esta atención integral a la salud es que el trabajador sufre el accidente de trabajo, enfermedad. Tienen derecho a que primero de salud, dentro de los 20 días, se cargue los gastos, ¿no? Tienen derecho a farmacia, cirugía, rehabilitación, etc. Y en caso de enfermedades, al tratamiento, de acuerdo al diagnóstico. Y en caso de accidente, hasta que se recupere, puede pasar cirugías, tratamientos, rehabilitación.
Y no solamente que se recupere, lo que regrese al trabajo. Consulta de participación. Los trabajadores y no. Bueno, consulta y participación. Este principio debe estar en todo el funcionamiento del sistema de gestión, porque es la base principal de que los trabajadores se enteren qué tenemos, cómo debemos aplicarlo y por qué tenemos que aplicar. Otra actividad es el comité, la elección del comité de seguridad a través de la consulta y participación, porque el supervisor o el comité de seguridad no los elige el gerente, los elige los trabajadores, los representantes de los trabajadores, ¿no? De todos los trabajadores, excepto personal de dirección y confianza, solo los que representan en ese círculo. Y la parte empleadora sí los designa. Entonces, se les consulta. ¿Quién quieres que sea tu supervisor? Bueno, tal persona, ¿no? Esa persona alcanza mayoría y puntaje, gana. Pero esa persona gana. No es que lo contratan, no es que la empresa contrata o tercializa el comité. No. Sí puede tercializar el servicio de seguridad, sí, pero no puede tercializar el comité o supervisor de seguridad. Este es un principio que lo aplica, deberíamos aplicarlo todos, porque permite que hagas una inspección interna. Haces una inspección interna de campo con documentos. Yo contrasto mi procedimiento de trabajo seguro en un espacio confinado. Lo conozco, lo leo, y cuando me voy a hacer la inspección, yo como supervisor e ingeniero de seguridad, yo veo que el procedimiento es bueno, pero no me sirven para mi realidad. Mi realidad es otra. Eso es primacía de la realidad. Lo que existe discrepancia. Gana, prevalece lo constatado, lo que yo veo. Muy bien. Este principio también lo aplican inspección de trabajo. Es más, se enmarcan a sopesar la realidad versus los documentos. El principio de protección se entiende con todas las medidas de seguridad que debe tener un trabajador para protegerse. ¿De qué se tiene que proteger? De los factores de riesgo que le alcancen o los peligros que le alcancen. Entonces, acá viene lo que llamamos protección, ¿no? Todo trabajador debe laborar en un ambiente seguro y saludable. Bueno, es fácil de decirlo. Decirlo es fácil, ¿no? Pero un ambiente seguro, en términos de la inseguridad, la falsa sensación, donde el trabajador se sienta inseguro, se preocupe, se distraiga, se pueda
entorpecer su trabajo y cobrar un accidente. Saludable en términos de alimentación, de clima laboral, en ese término, saludable. Vamos a ver qué es un sistema de gestión. Nuestra definición es la que está en el reglamento de la ley. Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad, mecanismos y acciones. Estos elementos, ustedes no los han conocido, los van a conocer, son, primero, y no necesariamente en ese orden lo voy a decir, los documentos y registros, el comité supervisor de seguridad, el servicio de seguridad y los trabajadores y sus representantes. Son elementos que se deben interrelacionar. Si no se interrelacionan, por ejemplo, si tenemos la matriz y per se, pero no tenemos comité, la ley dice que el comité participa en elaborar los documentos, seguridad y salud. El comité aprueba los documentos de seguridad y salud. Lo dice el reglamento de la ley. No lo dice Giovanna. No lo dice un comunicado. Lo dice un reglamento. Y con ese rango, el decreto supremo es que se debe aplicar y observar que se haga lo que corresponde. Muy bien. Si queremos saber un poquito más, vayan al glosario del reglamento de la ley. Si quieren ir más profundidad de actualizaciones, revisen lo que inicialmente ya les comenté. Ya ustedes tienen la diapositiva. Ahí está el decreto supremo. Ponen modificatorias y les salen las modificatorias. Son 8 modificatorias del reglamento de la ley de seguridad que tenemos hasta el día de hoy. Vamos a ver un poquito de cómo son las etapas del sistema de gestión. Las etapas son planificación, está de acá para acá, de izquierda a derecha, está así. Estamos hablando que ahí forma parte de la política, obviamente. Estamos hablando la planificación y la implementación. La planificación, la implementación y la evaluación. La planificación, implementación, evaluación y mejora continua. Esas son las etapas de un modelo, de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y este modelo de Deming PHBA es un modelo universal que lo pueden utilizar para gestión de calidad, medio ambiente, entre otros. Bueno, vamos a un break de 5. Son 7:04, 7:15, 7:15. Otra vez nos conectamos. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar sobre la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que les adelanté un poquito. Esta es una declaración que el gerente o la más alta dirección que representa el empleador declara ante todos los trabajadores, proveedores y otras partes interesadas, donde están establecidos los compromisos
de seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno elabora la política, debe establecer estos compromisos en función a los principios de la ley, ¿ok? Para eso hay algunas menciones que la ley de seguridad indica. Ejemplo, la política debe ser específica, es decir, no es un documento de 2, 3 hojas. Es específica, conteniendo lo que debe contener. Apropiada a su naturaleza, tamaño de la organización y actividad. Concisa, no dar mucha redundancia en un tema, conciso. Está redactada clara, con sustantivos, adjetivos, entendibles, no sustantivos rebuscados o muy técnicos, un lenguaje muy técnico. ¿Por qué? Porque quien lo va a leer debe entenderlo. ¿Y quiénes lo van a leer? Todos. Trabajador, cliente, usuario, personas que no necesariamente conocen seguridad y salud, pero leerlo debe ser entendible. Debe estar fechada, fecha, ciudad, día, mes, año. Eso significa. Y endosada por el empleador y firma o su representante. Esta política se difunde, ¿sí?, en la inducción de seguridad. ¿Se debería difundir la política? Sí. En el reglamento interno de seguridad, ¿contiene la política? Sí. Y debe ser exhibida tanto en la instalación física como hoy en día la infraestructura virtual. Por ejemplo, en la página web de la empresa, que ahora se maneja las TICs bastante. Y debe ser actualizada periódicamente. ¿Cómo se debe organizar este sistema de gestión? Primero, tener un servicio de seguridad y salud. El empleador, en este caso, puede contratar, sí, un servicio con personal que sea de planta, o sea, personal tercializado, tanto a persona natural o jurídica. Por ejemplo, un ingeniero de seguridad es contratado por recibo por honorarios y el médico ocupacional es contratado y puesto en planilla. Ese es un ejemplo. ¿Dónde dice lo que les estoy mencionando? En la ley 3022.2. En la ley 3022.2 se menciona el contrato por locación de servicios que el empleador realiza para que estos profesionales, este personal, realice las funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Implementar registro, documentación, tener comité, tener documentos, etc. Vamos a ir viendo, no se preocupen. Acá está un listado de cuáles son los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir los empleadores. Primero, la pregunta es, ¿el empleador está inscrito en la REMIPE? Ya lo hemos visto, ¿no? Si la respuesta es sí, si es microempresa, solamente está obligado a estos registros. Si es pequeña empresa, estos 4 registros. Y si no está registrada en la REMIPE o el régimen general es una no MIPE, le corresponderá el listado de estos registros obligatorios. Debe constituir un comité, sí. ¿Qué pasa si no tenemos comité? ¿Qué pasa si no tenemos supervisor? Problemas, sí. Esos problemas significan incumplimientos. Esos incumplimientos son
Por ejemplo, si nosotros tenemos un reglamento de seguridad, un procedimiento de trabajo seguro, un reglamento o estándares de seguridad, el Decreto Supremo 1/2021 TR, que actualiza las funciones del comité, indica, relata, el comité es quien participa y aprueba estos documentos. Y si yo tengo el documento o la matriz y per se, pero no tengo comité, estoy faltando. Entonces, estos componentes se deben interrelacionar entre sí. Si uno de ellos falta, sería un incumplimiento, porque no se ha completado el proceso legal en seguridad y salud de tener aprobado un matriz y per se en función a las normas de seguridad. Puede decir, bueno, yo lo apruebo el gerente. Operativamente hablando está bien que lo apruebe el gerente. Pero en el marco vigente, la seguridad y salud, a efectos legales, estaríamos incumpliendo. Entonces, todos estos elementos que se relacionan se necesitan entre sí. O puedo tener comité, pero no tengo reglamento. También estamos fallando. Debo tener más de 20 trabajadores para tener un comité, y si tengo menos de 20, supervisor de seguridad. Este supervisor no es el SOMA, este supervisor no es el ingeniero de seguridad, este supervisor es el equivalente al comité. No hay comité, supervisor. Pero el supervisor es un trabajador más que ya tiene su puesto de trabajo. Por ejemplo, el contador o el técnico administrativo sale con el mayor voto de sus compañeros de trabajo, él sería el supervisor. Pero ese señor, el técnico administrativo, ya tiene su puesto. Entonces, va a tener ahora el cargo de supervisor de seguridad, porque salió elegido. Pero él no fue contratado para ser supervisor de seguridad, porque lo más probable es que no sepa de seguridad, o de repente sí, pero no está exigido en la ley de que el supervisor tenga conocimiento. Entonces el empleador deberá capacitarlo y deberá tener un asesoramiento técnico del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Lo mismo para el comité. Si tenemos sindicatos, deben participar en el proceso de elecciones, específicamente en la convocatoria. Ellos convocan al proceso electoral. Si no tenemos sindicato mayoritario más representativo, no pasa nada, lo convoca el empleador de frente. La misma regla para el comité lo aplicamos con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, el RIST. Las empresas con 20 o más trabajadores, obligatorio RIS. Obligatorio RIS. ¿Dónde encontramos la estructura del RIS? Igual, la RM 050-2013. Estos son los estándares de seguridad de la empresa. El RIS contiene los estándares de seguridad de la empresa. Ese es el eje central de este reglamento. El empleador tiene responsabilidad de capacitar en SST, adjuntar
al contrato de trabajo, recomendaciones de seguridad y salud generales. Notificar, perdón, los riesgos por puesto de trabajo. Si a ti te contratan para supervisor SOMA, te debe dar tu notificación de riesgos para supervisor SOMA. En cambio, en el contrato son recomendaciones de seguridad general. Darle facilidades a los trabajadores y a sus representantes para la formación en SST. Elaborar el mapa de riesgo con participación de los trabajadores. En documentos, el IPER debe elaborar el IPER en la planificación. Hay un ruido ahí. Vamos a silenciar. Tiene que el deber de la vigilancia de factores y prácticas de trabajo, ergonomía, vigilancia de la salud activa y pasiva, difusión del material de SST, asesoramiento en SST, primeros auxilios, brigadas, etc. Para planificar el sistema de gestión, paso 1 es la elaboración de la línea base. ¿De dónde sacamos esta exigencia? De la ley de seguridad. ¿De dónde obtenemos el listado de verificación, el checklist del anexo 3 de la RM050 que hemos visto? ¿Y para qué me sirve elaborar la línea base? ¿Para qué me sirve? ¿Quién desea opinar? Para saber cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿No? Entonces acá vamos a medir el nivel de cumplimiento que hoy esta empresa tiene en seguridad y salud. De acuerdo a ese nivel de cumplimiento, voy a saber qué tiene, qué no tiene, qué cumple, qué no cumple, o qué cumple parcialmente, o qué no aplica. En función a esto, a este informe situacional, planifico. ¿Qué planifico? Bueno, vamos a tener que cumplir las disposiciones normativas en prevención. Planifico lo que la ley indica, manda, lo que el reglamento manda, lo que el reglamento sectorial manda. Ejemplo, elaboro la matriz y per se. Sí, en la planificación. Elaboro reglamento, procedimiento. Planifico el proceso de elecciones del comité. Muy bien. ¿Y para qué lo hago? Para mejorar el desempeño laboral de forma segura, para mantener los procesos seguros y saludables, incumplir las normas legales. Luego tenemos, como parte de la planificación, el programa de objetivos de seguridad y salud. Vamos a ver acá. Bueno, en la gestión de riesgos, estamos hablando ya de la etapa de implementar, verificar. Tenemos que hacer inspecciones, tenemos que hacer auditorías, tenemos que hacer mejora continua
del sistema de gestión. Ese es un trabajo de campo bastante menor proporción de escritorio, pero más de campo, para poder hacer que cada vez que lo revisemos, haya cambios y mejoras, o mejoras. Sobre todo en estas épocas, de que estamos con muchas normas por encima. Antes de COVID teníamos ya una matriz de requisitos legales amplia, seguramente muchos de ustedes. Hoy se suman más normas, las normas COVID en seguridad y salud. En lo que es evaluación del sistema de gestión, tenemos procedimientos para la evaluación. Por ejemplo, para las auditorías, supervisiones. Vamos a hacer supervisión en campo para poder identificar fallas o deficiencias del sistema de gestión. Para adoptar medidas preventivas. Una medida preventiva es el antes de, la correctiva es después de un daño, después de un incidente, ¿no? O accidente. Hacemos supervisión para intercambiar información de resultados ST para determinar si la medida de prevención y control son eficaces. Para eso hacemos prevención. En términos de daño, lo importante y rescatable es evitar el daño de las personas. Hacemos investigación de accidentes, auditoría, sistema de gestión. Las auditorías del sistema deben basarse a lo regulado en el Decreto Supremo 14/2013. Por ejemplo, en el caso de actividades de alto riesgo, deben realizarse cada 2 años las auditorías. Pero en la práctica, esta revisión se hace mínimo periódicamente una vez al año, mínimo, porque todos los años debemos mejorar y solo vamos a mejorar si tenemos una fotografía actual de lo que hemos cumplido y lo que nos tenemos que cumplir o mejorar. La idea es mejorar. Empresas que no realizan actividad de alto riesgo lo hacen con una periodicidad de 3 años. Y las que no son de actividad de alto riesgo y tienen hasta 10 trabajadores, el inspector de trabajo les ordena, en ese momento ya están en la obligación de hacer auditorías. En los demás casos no harían, no están obligados. Pero la ley manda que se revise periódicamente. No auditorías, no, una revisión. Vamos a ver la OSHA. Todos saben que esta norma es una norma internacional, no es obligatoria que la empresa se certifique. Todo lo contrario, es facultativa. Con certificación o sin certificación, el inspector de trabajo igual va a inspeccionar. Eso no le genera una certeza de que la empresa está cumpliendo. Entenderlo. Le da una referencia tal vez de la performance técnica. Entonces vemos que esta certificación pasa por un instituto británico, no de Estados Unidos, la ISO sí de Estados Unidos, británico, que certifica sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La última versión de esta OSHA es la del año 2007. ¿Sí? Este modelo
del PHBA que se aplica para la OSHAS, hoy en día también se aplica para las ISO 45001, que ahora la vamos a ver, y se aplica para el modelo de sistema de gestión. Cualquier modelo de sistema de gestión. Calidad, riesgos, inocuidad, medio ambiente, seguridad. Acá está claro las siglas: planificar, hacer, planificar, actuar. OSHAS, con una estructura que hoy en día ha quedado desfasada. Se había dado prórroga hasta septiembre de la vigencia de la OSHAS por el tema del COVID, porque ya antes ha debido vencer. Estamos hablando de hasta septiembre del 2021. Entonces, como ustedes pueden ver, acá lo grueso del desarrollo del sistema de gestión está basado técnicamente en el requisito 4, requisito del sistema de gestión de seguridad. Requisitos generales, política, planificación, implementación, operación, verificación, todo lo que está en el punto 4. Lo que vemos ahí ya no se aplica. En cambio, hoy en día aplicamos de forma voluntaria, ojo, esta norma internacional, la ISO 45001, que reemplaza a la OSHA 18001 y ha dejado fuera del mercado la certificación anterior. Ejemplo, que si hoy en día una empresa desea certificar sistema de gestión, debe hacerlo con ISO. La de acá. ¿Ok? Si una empresa que sí tuvo OSHAS, lo que va a hacer es migrar y adecuar a los requisitos que comparten una estructura de alto nivel para que se integren con otras normas ISO. Vamos a ver eso. ¿Qué es la ISO? Organización Internacional de Normalización. Ya se crea en el año 46, en esa época. Cuando se crea esta organización, se crea con el concepto de elaborar estándares internacionales. Es decir, estándar viene del griego igual. Lo que funciona en este país, en Perú, debe funcionar en otros países. Por ejemplo, mi cable de datos. Mi cable de datos está elaborado, fabricado, aplicando normas ISO de fabricación de productos. Y también pasa por un proceso de calidad. Este cable de datos me funciona así yo me vaya a Estados Unidos, así yo me vaya a Canadá, me vaya a Europa, Perú. Funciona. Porque funciona, porque es igual. Está estandarizado. En el equipo o en el aparato similar que tenga esa entrada.
Al inicio del ISO, estos comités técnicos que se conforman por especialidad con profesionales expertos de todo el mundo, al inicio solamente fue para productos, para certificación de productos. Ya desde los 80 empieza la certificación para servicios. Luego comenzamos para servicios. Una de las primeras normas fue calidad, 9.000. Gestión ambiental, 14.000, que son las más conocidas. El modelo del sistema de gestión que hoy por hoy se aplica en seguridad y salud, justamente fue adoptado por la ISO de calidad, por la 9000. De ahí parte este modelo del sistema de gestión, el PHBA. Hoy en día cuenta con 165 países miembros. Hay países que son miembros principales en esta ISO, en esta organización. Hay otros que no son principales, son miembros, vamos a ponerles secundarios. Y hay otros miembros que están en tercer lugar de participación. Diferencia es que el miembro principal, los países miembros principal que conforman, son parte de esta ISO, a través de los comités técnicos, se reúnen, tienen voz y voto y pueden nacionalizar y vender la ISO en su país. En las secundarias, los miembros secundarios pueden participar, pero no pueden nacionalizar ni vender ISO. Y en tercer lugar, estos miembros, países miembros, no tienen voz ni voto, son veedores, nada más, con la justa. Perú sí forma parte de la ISO. Nuestro país sí participó en la elaboración de la ISO 45001. Formó parte del comité técnico denominado PC 283, ¿ok? Por sus siglas en inglés. A través del INACAL. Y ahí el INACAL está representado por expertos, de acuerdo a qué producto o a qué servicio o a qué sistema de gestión se está elaborando este estándar, ¿no? ¿Para qué? En esta fecha se publica la ISO. Ahí pueden leer eso. Me van a ayudar un poco leyendo, ¿sí? ¿Cuál es la regla general hoy en día en ISOs? ¿Por qué no funcionaba OSAS? Porque cuando las empresas tenían un sistema integrado de gestión, la palabra dice integrado. ¿Qué integras? Vamos a ver si lo tengo. Pensé que lo tenía acá. No está.
Bueno, vamos a poner esto para que tengan una idea. Cuando hablamos de ISO, hoy, las ISOs tienen una estructura HSL. Significa estructura de alto nivel. Y justamente ISO pensó en que su estructura sea similar. Esto es una estructura, por ejemplo, pero es de la OSHA, no de la ISO. Entonces, como la estructura de la OSHA es muy diferente a la estructura de la ISO, no se puede integrar. Hay conflictos a la hora de ponerlo en práctica. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja de la ISO. Seguridad. Porque si tiene, miren, acá está, léanlo por favor. Muy bien. Miren la diferencia. Estructura OSHA, estructura ISO. Seguridad y salud. Ustedes dirán, pero es casi igual. No. Por ejemplo, en el punto 2, hoy por hoy, ese punto 2 está vacío. En blanco, en ISO. Yo tengo mi ISO acá, mi librero. Encuentro el 2, pero en blanco. El punto 3, los términos y definiciones se amplían. Además, aparte del comité técnico de elaborar ISO, toda ISO tiene un comité que traduce, un comité especializado que traduce la ISO al español. ¿Qué pasa? Y es algo muy interesante, que cuando este comité traduce toda su traducción en español, debe ser entendido de igual forma en el país que se usa este idioma. Colombia, Bolivia, Perú, todos estos países el mismo idioma. Es decir, la definición, el término, definición, por ejemplo, de organización debe significar lo mismo para mí en mi país y para el país vecino. No es que cada país entiende lo que quiere entender. Por eso se llama estándar. Estandarizo. Entonces no es traducir por traducir, es introducción técnica, es trabajo. Y todas las traducciones siempre se conforman y hay estos comités técnicos especializados, con profesionales especializados también. Esto es algo nuevo. El 4. Conocer la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. Comité, por ejemplo, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10 es el PHBA, si ustedes se dan cuenta. Ciclo de Deming. Acá está. Este es el ciclo PHBA, modelo de la ISO 45001.
técnicamente hablando. ¿Por qué vemos fuera del PHBA, acá, arriba, el 4? Eso es lo nuevo, la novedad de la ISO, de esta ISO. Porque antes, en realidad en nuestra legislación, en los 8, se menciona estudiar y tener los datos relevantes de la empresa. Por eso yo les he recomendado que lo tengan como buena práctica de esta norma. Partes interesadas, stakeholders. ¿Qué más? Acá en este alcance se delimita qué va a abarcar, qué procesos abarca mi sistema de gestión. Estudiarte interna y externamente a la organización. Ese es el punto 4. Conocer las expectativas y necesidades de mis partes interesadas. Es un trabajo muy bonito. Para ello aplico formatos y registros para hacer este trabajo. Y lo acompaño de la estrategia empresarial. De ahí saco la información. ¿Ok? Y este es el PHBA que ustedes ven. Nuestro país, como miembro principal de la ISO, específicamente del PC 283, tiene dentro de sus competencias, sus derechos, nacionalizarla. Y eso es lo que han hecho. Perú, a través del INACAL, nacionalizó el 30 de julio de 2018. Es decir, a ver, casi 4 meses después de la publicación, lo nacionaliza. Y es una norma que el INACAL lo vende, porque tiene derecho a venderla. Inicialmente en el INACAL podemos ver las primeras hojas de forma abierta, pública, gratuita. Solo las primeras hojas. Si uno quiere todo, tiene que comprarlo. Esta ISO, ojo, no es un manual de uso. ¿Sí? No nos va a decir cómo vamos a desarrollar el sistema de gestión. Simplemente, como dice su nombre, requisitos con orientación para su uso. Eso es, nada más. Hoy en día tenemos una nueva ISO, 45005. Directrices generales para el trabajo en pandemia COVID, que también el INACAL vende, pues, esta ISO. Tenemos que comprarla. O si tienen una persona que les pueda dar, les puede facilitar. Que se suma y se complementa para el desarrollo del sistema de gestión, porque son directrices que van a, si las saben utilizar y aplicar, les va a sumar y agregar valor a su sistema de gestión. Muy bien, alumnos, hasta acá he llegado, mi voz y yo hemos llegado hasta acá. Perdón, si tienen preguntas,
consultas, me escriben o usan su micro. Voy a dar un par de minutos. En su defecto, cerraría el aula. Bien, entonces, buenas noches, me despido. Cuídense mucho, hasta luego.